compañeros. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias, secretaria Marta García Alvarado, por una nueva charla ahora en materia de derechos humanos, charlas que se hacen todos los viernes a las 8 de la noche, hora del Centro de México, a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, con el objetivo de dar herramientas, de brindar elementos que sirvan a los mexicanos y las mexicanas en el exterior para poder hacer un trabajo militante con un desempeño con mayores positivos. En este caso, tenemos la posibilidad de recibir aquí a Rashid Pérez de la Peña. Rashid Pérez de la Peña, quien será nuestro ponente, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es especialista en Derecho Constitucional con diplomado en Democracia Constitucional y Retos del Poder Judicial por la misma universidad, por la UNAM. Rashid se ha desempeñado en distintos cargos, ha estado muy cercano a las causas sociales y ahora lo tenemos por acá con nosotros. Y bueno, sin más, me gustaría brindar el uso de la voz a Rashid para que comience a compartirnos algo de su conocimiento y bueno, estamos atentos. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, por esa presentación. Espero no caerles a deber. Y muchas gracias, secretaria, por el esfuerzo y porque creo que estos espacios de reflexión siempre se tienen que propiciar. Creo que, como bien lo comentó Saúl, la difusión del conocimiento más a los héroes vivientes que están en el extranjero es importante. No creo que es elemental y más en estos tiempos. Siempre que hay fenómenos internacionales como el que estamos viviendo ahorita, llámese un conflicto bélico que ha existido durante muchos años, pero que se puede materializar ya a través de movilización de armamento, en el cual pues sí hay una confrontación directa entre dos estados, pero también se puede ver o se ve la necesidad de tener pues sí, bajo la lupa, el tema de los derechos humanos en un escenario de transformación de un país, como es el que está viviendo México. Por eso le comentaba a Saúl que es importante que veamos el tema de los derechos humanos. Lamentablemente, hay un cierto desencanto por los derechos humanos, porque históricamente pues se han violado sistemáticamente. Entonces, pues bueno, por eso queremos desde esta reunión poder compartir un poquito qué son los derechos humanos, dónde los podemos encontrar, para qué sirven, poder tener bien claro o bien definido cuál es la diferencia entre un derecho humano, un derecho fundamental, una garantía individual, una garantía social, porque como yo siempre lo he dicho, el derecho ha perdido a la sociedad. Se ha despegado mucho el derecho y es algo que a mí en lo personal me lastima que nuestro gremio tenga una mala fama. Que digan, pues es que estudió derecho, pues ten cuidado porque te vaya a robar. Es lamentable que es una realidad y que también el derecho se vuelve un instrumento elitizado en el que solamente tienen acceso a sus derechos y a la protección de los derechos humanos quien tiene el poder adquisitivo de pagar a un bufete, de pagar a un abogado que le pueda garantizar por lo menos la protección o la no violencia o violación de su derecho fundamental. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas. O sea, va a parecer redundante, pero pues así es como se puede entender de la manera más simple. Son los derechos inherentes, universales, imprescriptibles que tiene toda persona por el simplemente hecho de ser persona. Su fundamento está en la dignidad. Si algo sabemos del proyecto del presidente es de que busca la cuarta transformación, dignificar la vida pública del país, pero también dignificar a los mexicanos, que se nos ha violentado, se nos ha menoscabado durante pues, mucho tiempo, por ser joven, por ser mujer, por ser una persona con discapacidad. Siempre hay una característica que nos vuelve sujetos potenciales de que se nos violen nuestros derechos.
También quisiera mencionar en dónde se encuentran los derechos humanos, que también es importante. Los derechos humanos en la facultad te dicen, pues la Constitución tiene una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática, como su nombre lo dice, es donde se encuentran los dogmas, aquellos principios que le dan sustento al cuerpo normativo de la Constitución, y que decían es del artículo 1 al artículo 28. Pero con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que los derechos humanos se encuentran, como dicen los abogados, positivizados, es decir, escritos, reconocidos en toda la Constitución. El artículo que se puede decir que los abraza, el emblemático, es el artículo 1. El artículo 1 es en el que nos dice, todas las personas tienen derechos humanos, y empieza a hacer una serie de enunciaciones sobre la igualdad, por ejemplo. Quisiera, a lo mejor, si alguien quiere participar, que lo haga con todo gusto. No tengo la intención de que se vuelva un monólogo, más bien que se vuelva un espacio de debate, de plática. Yo creo que así podemos aprender todos de una mejor manera, en el que yo quisiera decir o hacer la pregunta, ¿una persona moral, porque es persona, tendrá derechos humanos? Nos hemos puesto a pensar si una empresa a lo mejor tendrá derechos humanos, porque la Constitución dice todas las personas tienen derechos humanos. Las personas físicas es fácil, decimos, no, pues yo tengo el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a libre tránsito, pero una persona moral tendrá derechos humanos, ¿y cuáles creen que puedan ser sus derechos? No sé si hay alguien que quiera participar, ayudarnos. A ver, Guillén, qué gusto que estés por acá. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Guillén Añorbe y soy del equipo de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. Para mí los derechos humanos cuentan por ejemplo, en una labor social, así como dices, en un trabajo, o sea, tenemos derechos humanos, o sea, porque el patrón no te puede exigir más de lo que puedes dar, uno. Otra, tu jefe inmediato tiene que tratarte con respeto, y ahí entran los derechos humanos, porque ellos saben que nosotros como trabajadores tenemos derechos, tenemos derechos, ya sea laboral o no, aunque no estemos trabajando, que no estemos en una empresa, tenemos, tenemos derechos, Claro. tenemos valores. Entonces, para mí cuenta mucho eso, porque yo he sido trabajadora, he trabajado en empresas, he trabajado en labores domésticas, y por lo tanto siempre he tenido mi derecho, o sea, me doy a valer, me doy a respetar, Sí. y hago valer mis derechos como ser humano, como persona, ¿cómo dijiste? Como persona, ¿Física? exactamente. Entonces, en ese aspecto siento yo que todos tenemos derechos humanos. Sí, fíjate Hay que darlos a valer. Claro, dicen que un derecho del que no se ejerce es como un derecho si no se tuviera, ¿eh? O sea, la persona que no conoce los derechos que tiene, aunque estén, pues es como si no los tuviera. O sea, de nada sirve que yo tenga el derecho de acceso a la información si a lo mejor no sé que existe. Entonces, también parte del Estado, parte de las funciones del Estado no solamente es protegerlos, es encargarse de que a la ciudadanía, de que los mexicanos y los extranjeros, porque también los derechos humanos de los extranjeros se reconocen. Ojo, estoy diciendo se reconocen porque la Constitución antes del 2011 hubo una gran reforma en materia de derechos humanos, en el que decía, esta Constitución otorga derechos humanos después de un caso lamentable, del caso Radilla, internacionalmente conocido, de que una persona fue víctima de desaparición forzada, en el que se le violentó su derecho. Pues el sistema jurídico mexicano se vio en la necesidad de replantearse el papel de los derechos humanos en México. Entonces, en la norma constitucional ya no está, si en un futuro quieren consultar la Constitución antes de esta reforma, estaba la Constitución otorga derechos humanos, como si un cuerpo normativo tuviese la facultad de decir qué derecho humano tienes o qué derecho humano no tienes. Cuando los derechos humanos, una de sus características
es de que todos los tengamos, todos los tenemos. Ahí es cuando muchas veces se utiliza el término de manera indiscriminada entre derecho humano y derecho fundamental. El derecho humano es aquel derecho que tiene toda persona independientemente del país en el que se encuentre. El derecho fundamental son aquellos derechos humanos positivizados en una constitución. ¿Qué quiere decir positivizados? Reconocidos, escritos. Por ejemplo, en el Medio Oriente no tienen los mismos derechos fundamentales que en México, pero sí los derechos humanos son universales. Podría decir que el derecho humano es en un sentido amplio y el derecho fundamental es en un sentido más limitado. Esa es básicamente la diferencia. En la práctica se utiliza de manera indiscriminada, entonces no está del todo mal. Lo ideal sería utilizar más derechos humanos, derechos fundamentales, aquellos que se encuentran reconocidos. Por ejemplo, también se utiliza mucho garantías individuales. Así de, es que está violentando mi garantía individual. Las garantías individuales son mecanismos jurídicos con los que contamos para que se nos garanticen nuestros derechos humanos. Seguramente hemos escuchado muchas veces el término amparo. Es que voy a interponer un amparo. El juicio de amparo o el amparo es un juicio constitucional reconocido, obviamente en la Constitución, pues, por eso es constitucional, que busca subsanar cuando se ha violentado un derecho humano. Ese es un instrumento. El amparo es un instrumento, es una garantía individual. Otro que se tiene son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Hay diferentes instituciones que nos pueden ayudar a garantizar los derechos humanos o la no fragmentación o la no, pues sí, la no violación de nuestros derechos humanos. En México, pues tenemos la Suprema Corte, que a lo mejor podrá ser muy polémica. Mucha gente no cree en nuestro sistema jurídico y con justa razón. No creen en el debido proceso. Muchas veces dicen, ¿para qué voy con un ministerio público? Al delincuente le van a reconocer mis derechos humanos. ¿Y dónde está mi derecho humano como víctima? Pero bueno, se tiene la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lamentablemente pertenece a, por decirlo así, a la parte no jurisdiccional, porque lo único que emite son recomendaciones, no son vinculantes. Si a una persona le violan su derecho humano y se mete la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues lo que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos pues, es dar una recomendación, una observación. Es decir, mira, tú, fiscalía, estás violando un derecho humano. Pero también hay organismos internacionales, que también es otra parte que es importante mencionar. Los derechos humanos no solamente se encuentran en la parte normativa, en la parte constitucional, sino también en los tratados internacionales. México ha ratificado más de 200 tratados en materia de derechos humanos. Estos tratados internacionales en la práctica están a la par de una constitución. O sea, tienen la misma vigencia, el mismo peso que la Constitución. Están por encima de una ley general, una ley federal, una constitución local, un reglamento. Justamente porque viene toda una escuela humanista que se replanteó a nivel mundial de que una constitución no te puede garantizar el derecho fundamental o el derecho humano. Y esto se vino a consecuencia de una Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó con los nazis, por ejemplo, pues en el estricto sentido lo que hacían ellos era legal, estaba estipulado en su constitución, en sus leyes, pero a todas luces estaban violando los derechos humanos, no solamente los judíos, sino no solo los exterminaban homosexuales, enfermos, o sea, pues violentaban los derechos humanos de cualquier persona. Entonces esto nos obligó al mundo a replantearse la importancia de los derechos humanos con esta corriente que le llaman justnaturalista, en el que te dicen que la persona es o tiene el derecho humano por el hecho de ser persona. Algo comentabas hace rato, Guillén, ¿verdad? Es la parte laboral. La parte laboral o el derecho laboral es uno de mis derechos favoritos. México, en su Constitución de 1917, incorporó por primera vez
los derechos sociales, siendo la primera constitución a nivel mundial en incorporar las luchas sociales, resultado pues de un proceso de independencia, un proceso de revolución, y que hasta la fecha sigue cobrando vidas. O sea, no se logra la conquista de los derechos laborales hasta la actualidad. Sí, Gabriel. Noches. Muy Bueno, buenas pues noches. ahorita, buenas noches, un saludo, compañero. Un Pues saludo. uno de mis comentarios es de que ahorita en la actualidad, pues los derechos humanos en cuestiones de eso, creo que están siendo violados en todo el sentido, porque pues si nos damos cuenta en México principalmente, hay un evento que haga de cuenta que la policía interviene o los militares abaten a los delincuentes y luego van los derechos humanos para que entendemos que quieren salvaguardar a la gente, pero ellos no, en realidad, lejos de ayudar al sistema judicial, lo están perjudicando. ¿Por qué? Porque condenan al mismo gobierno que está pues, utilizando la fuerza contra los delincuentes, y mientras los delincuentes utilizan la fuerza en contra de la ciudadanía y pues no les hacen nada. Entonces, en ese sentido, lo están fallando por ahí los derechos humanos en el sistema judicial. ¿Y por qué? Porque pues el sistema judicial está tan corrompido que todavía no ha llegado a un límite que digamos estamos bien en ese sentido del sistema judicial, que porque pues está de lo peor ahorita todavía. Pero Sí. pues yo sé que tendremos que trabajar todos en conjunto, pero esa es mi opinión. Muy acertado, Gabriel, lo que comentábamos hace rato, el desencanto que hay en México y en gran parte del mundo es justamente que los derechos humanos pareciera que se vuelven un instrumento de impunidad en el que dicen, es que el que violó, el que robó, el que corrompió, se escuda en los derechos humanos y lo ves en la calle y ves a la persona que tiene o que vive en la pobreza y está en el reclusorio por algo que hizo a lo mejor por necesidad, que a lo mejor fue inculpado. Sí es algo que se sigue quedando a deber, porque como les comentaba, el tema de los derechos humanos también es algo aspiracionista. Aspiracionista en el aspecto de que pues busca poder garantizar la dignidad y el mejor trato y un estado de igualdad normativo, jurídico, entre todas las personas. Y cuando dicen entre todas, pues es incluso hasta los que delinquen, los que roban, los que violan. Es lamentable, pero pues también es parte de un derecho que tienen. Tenía un profesor en la facultad que decía, los derechos humanos son para los humanos, esos no son humanos, son animales. Entonces, pues sí, tiene razón parcialmente. No quisiéramos que nuestro sistema normativo nos pudiese garantizar la debida impartición de justicia, pero también los derechos humanos tienen la función, entre muchas, la de controlar el poder. Es completamente normal que una persona que ostenta el poder muchas veces quiera acaparar más poder, y el Estado, como persona moral también, y también como un ente político, pues sin duda ejerce su soberanía, ejerce el poder frente a los ciudadanos, frente a los gobernados. Entonces, la parte de tener estos derechos y poderlos ejercer es justamente como un mecanismo de control del poder que nos pueda garantizar de que el hecho de que yo escriba algo el día de hoy no pueda ser objeto de represalia en el futuro. Me pueda garantizar que si yo salgo a caminar, me puedan garantizar mi libertad de tránsito, que yo pueda tener la capacidad de asociarme, de poder participar en un proceso democrático, en un proceso político. Y eso es lo que el presidente Andrés Manuel aspira, en que en México se puedan reconocer los derechos, todos los derechos para todas las personas. Y en la actualidad se trata de dar prioridad a aquellos derechos de los sectores más vulnerables históricamente. Por eso hay muchos programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que están enfocados justamente a los sectores más vulnerables, más lastimados,
que les pueda garantizar un mínimo de dignidad. Ahorita se está debatiendo mucho, por ejemplo, el tema de la reforma energética. Cuando uno dice, bueno, la reforma energética, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues mucho, mucho porque la reforma nos garantiza, primero, tener derecho a la luz, que no solamente el hecho de que tengas acceso a la luz, como todo derecho humano, los derechos tienen una interrelación. Para que se pueda ejercer un derecho fundamental se necesita necesariamente tener otros. Por ejemplo, para que yo tenga derecho a la salud, necesito que haya derecho a la vida, derecho de acceso a la salud, derecho a la libertad. Entonces, la reforma energética nos garantiza que se puedan solventar esas múltiples necesidades que garanticen los derechos humanos. El hecho de que no haya luz en la sierra de Michoacán, pues es terrible, porque no solamente no es de que no haya luz, de que no haya electricidad, es de que no hay educación y se fragmenta el derecho de acceso a la educación. No hay hospitales y se fragmenta el derecho de acceso a la salud. No hay luz y se fragmenta el derecho a lo mejor este tema de acceso al agua. Poder satisfacer aquellas necesidades que nos puedan garantizar una vida digna. Entonces, pues sí, sin duda lo que comentabas de la parte de los derechos humanos en el sistema punitivo mexicano, sí, sí todavía queda de ver. Pero sí creo que se tienen que seguir luchando por los derechos a través de diferentes luchas. Regresando un poquito a la parte laboral, nuestra constitución es una constitución meramente social que busca priorizar a los sectores laborales, los sectores agrarios, en los cuales en la práctica hay un estado de subordinación real. Por eso el trabajador tiene o existe un derecho laboral. Por eso en la parte agraria hay un derecho agrario. La parte de los inmigrantes también atiende a un derecho en específico porque está en un estado de vulnerabilidad. Sí, dime, Gabriel. Creo que ya se fue Gabriel. Sí. Entonces nuestra constitución tiene un andamiaje profundamente social y que pues bueno, se tiene que seguir ejercitando. El presidente ha buscado reivindicar la parte de la educación con reformas. Tengo entendido que ya hablaron de temas de las reformas, pero hay reformas en materia laboral, en materia educativa. Ahorita estamos frente a una reforma energética. Dígame, secretaria. Sí, Sofía Portillo está comentando en el chat que si explicas qué es un derecho moral humano, que lo mencionaste. ¿Un derecho moral? Moral. ¿Mencionaste derecho moral humano? A lo mejor dije derecho, he dicho, los conceptos que he mencionado es derecho fundamental, de garantías individuales y derechos humanos. Humanos. Ajá. La parte moral sí influye en un sistema normativo. Dice de persona moral. Yo creo que quiere decir la diferencia de persona moral y persona física. Y persona física. Sí, la diferencia que es una persona moral, que es una persona física, sería bueno. Qué bueno. Claro que sí. La diferencia es muy simple. Las personas físicas somos todos los individuos, todos los que, o sea, todas las personas tal cual, todos los que estamos aquí en la reunión. Las personas morales son ficciones jurídicas. Esas no existen realmente. Son fruto de, pues sí, de la invención del mundo jurídico. Y son las asociaciones, los sindicatos, algunas instituciones. El mismo Estado es una persona moral. Y es persona moral porque tiene un reconocimiento jurídicamente. Es decir, tiene derecho a un patrimonio, a una nacionalidad, a una vinculación con un Estado. Tiene ciertos derechos que, pues bueno, a lo mejor las personas físicas no las tienen. Por ejemplo, la persona física tiene derecho al matrimonio. La persona moral pues, es una empresa, es una asociación, no se podría casar. Podría fusionarse, pero es una naturaleza distinta. Espero haya podido ayudar a solventar la duda, si no, seguimos hablando sobre la diferencia. Sí, quisiera preguntar ahí donde dices,
agrupaciones, empresas, son cuestiones ya más jurídicas. Sin embargo, están involucrados los derechos humanos. Vamos a decir, como partido político tenemos también derechos a la autodeterminación, a la información, muchos derechos que son derechos humanos también. Entonces, ¿cuál sería entonces la parte de derechos que nos corresponden como militantes de un partido político que tenemos que rescatar y que tenemos que defender, especialmente nosotros que estamos tan lejos de la patria y que por encontrarnos en un país que no fue el que te vio nacer, no estamos tan cerca de todos ustedes o de gente que tenga el conocimiento para poder ayudarnos a entender que sí tenemos esos derechos y podemos pelearlos y cómo defender esos derechos que tenemos. Como por ejemplo, derecho, los derechos políticos, ¿no? A eso me refiero. Sí, por supuesto, los derechos políticos igual son derechos humanos que van desde el derecho que tiene una persona a votar. Por ejemplo, se viene el proceso de revocación de mandato. Tenemos el derecho humano de poder participar en ese proceso, igual en el 2024. O sea, es un derecho ganado. Hay algo que le llaman normativamente, jurídicamente, que son derechos adquiridos. Y en materia de derechos humanos, también otro principio que es el de progresividad. Una vez que se conquista un derecho, es imposible que te puedan mitigar lo antes ganado, lo antes conquistado. Lo que comentaba la secretaria es, bueno, en la parte como partido, pues tenemos muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Yo quise ahondar más en la parte de los derechos, porque creo que sin duda ustedes que se encuentran más lejos es más complicado ejercerlos, pero no imposible. La parte de la asociación es importante, el reconocimiento, la militancia, la protección de los estatutos, en este caso del partido, es una obligación también aplicarlos. Si quieren y pueden votar desde allá, se vuelve un derecho. También se tiene el derecho a ser votado, que la Constitución y la misma Suprema Corte se ha pronunciado al respecto de que las personas tienen derecho a ser votados incluso en el extranjero. Algo que yo durante mucho tiempo sí lo he llevado al debate, es de que los derechos políticos se interrumpen cuando una persona está en la cárcel. Y a mí en lo personal me parece lamentable, porque las personas, si bien están pagando una pena, están recluidas, están en los centros penitenciarios, y el hecho de que no puedan votar, a lo mejor habrá quien difiera de lo que digo, pero tienen el derecho de votar porque al final de cuentas el ejercicio del poder les sigue recayendo. Y que no puedan saber si iba en su momento Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel, pues es complicado porque al final de cuentas, pues sí, estoy aquí en la cárcel, pero el sistema punitivo me sigue afectando. Se siguen fragmentando o se vienen limitados ciertos derechos humanos que yo tengo. No sé, a lo mejor habrá una fundamentación del por qué las personas que están en la cárcel no pueden votar y se les ven limitados sus derechos políticos. Pues a lo mejor ya será tema de otra reunión de debate, pues. Sí, A ver, no sé quién. Rafael, Hacia creo que adelante. tiene la voz. Muy buenas noches a todos. Gracias por estas pláticas. Mira, no sé si pudieses platicar un poquito más, porque creo que aquí hay una pequeña confusión entre lo que son los derechos humanos a los derechos laborales, los derechos políticos, los derechos que legalmente están plasmados también en la Constitución, ¿sí? Sí. Pero sí hay una diferencia entre lo que deben ser los derechos humanos, porque esto, o tengo entendido que los derechos humanos es parte fundamental para tener una vida digna, plena, y los derechos legales, pues son como para tener un mejor salario, por el caso laboral, como el poder votar en su cuestión política, en fin, ¿no? O sea, que pudiésemos aclarar más esta
esta situación, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos y los derechos legales, por decirlo así, ¿no? Claro que sí. Mira, los derechos humanos son el espectro amplio. Los derechos humanos es un mundo muy complejo y muy grande. O sea, los derechos humanos van desde los derechos laborales, que es un derecho humano, el derecho de acceso a la información es otro derecho humano, el derecho de acceso a la salud es un derecho humano, la educación es otro, la asociación, los políticos. Se puede decir que todos esos derechos que hemos estado hablando pertenecen a los derechos humanos, pero si a lo mejor me dicen, todo pertenece o todo es derecho humano, no. Por decirlo así, si yo, Rashid de la Peña, celebro un contrato con nuestro amigo Gabriel Bielmas, y a lo mejor, a pesar de que se celebró un acuerdo de voluntades, yo decido ya no pagar, ¿se estaría violentando el derecho humano? Hay ciertos criterios que dicen que solamente los derechos humanos son violentados por el Estado. Los individuos no violentamos derechos humanos. Los individuos delinquimos. Yo como Rashid de la Peña, si secuestro o si retengo ilegalmente a una persona, estaría cometiendo el delito de secuestro o de rapto. Pero si yo como Rashid de la Peña, como militar, como policía, como funcionario público, retengo o sustraigo a una persona ilegalmente, no sería el delito de secuestro, sería el delito de desaparición forzada. O sea, esa clase de cosas cambian. Lo que en el supuesto que les daba en el caso del contrato con Gabriel, el hecho de que yo no cumpla el contrato, no estoy violando su derecho humano. Simplemente yo no estoy cumpliendo un derecho que él tiene, pero no es un derecho humano. Los derechos humanos son aquellos que tienen una relación estrecha, como lo comenté, con la dignidad de la persona. Por eso hablábamos sobre el tema laboral. El tema laboral tiene una relación estrecha con la dignidad. El hecho de que una persona tenga derecho a un salario justo, lo dignifica. El hecho de que una persona tenga derecho a un trabajo, lo dignifica. El hecho de que una persona se le reconozcan sus derechos sindicales, ¿qué quiere decir con esto? Que se le reconozca el derecho de que pueda celebrar un contrato colectivo de trabajo a través del sindicato, de que pueda emplazar a huelga, de que pueda ir a huelga. Es un proceso de dignificación del sector laboral y por eso son reconocidos como derechos humanos. Entonces, la parte cuando uno habla de derechos legales, los derechos legales son aquellos que se encuentran en cuerpos normativos como el Código Civil, el Código Fiscal, pues en cuerpos normativos de carácter legal. Cuando uno habla en cuerpo normativo de carácter constitucional, se habla la Constitución. Nuestro sistema normativo, que es el romano, a diferencia del que tienen ustedes allá en Estados Unidos, que es el common law, es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen el sistema de precedentes. Acá en México tenemos algo similar que le llaman jurisprudencia. La jurisprudencia se puede llevar a cabo de diferentes maneras, por ejemplo, por reiteración de casos, o porque a lo mejor sucedió un caso sumamente importante a nivel nacional y que no se ha dado desde hace muchos años o nunca se ha dado, se hace jurisprudencia. Y la de contradicción de tesis. Entonces, para no ahondar un poco en esta parte un poquito más tediosa, todos estos derechos sin duda son derechos humanos, pero siempre y cuando tengan una relación con la parte de la dignidad. A ver, Gabriel, disculpa que... Disculpa porque ahorita se me cortó el teléfono. Bueno, yo siempre, desde que tengo uso de razón, en el sistema laboral, la inconsistencia que ha existido siempre es al momento en México, y en México me refiero, que cuando vas a pedir trabajo, si tienes 35 años o más, ya no hay trabajo para ti. Igual, y si eres muy joven, pues no tienes experiencia. Entonces, pues, ¿cuándo voy a agarrar trabajo? Entonces, en ese sentido, yo pienso que el Senado deben de poner una ley donde no se les niegue el trabajo a nadie, porque prácticamente de 35 años ya no puedes agarrar trabajo en ninguna parte. Claro. Y eso creo que en ese sentido debe trabajar mucho el Senado. Eso que comenta, ajá. En eso, es lo único que le quería comentar, compañero. Claro que sí, tienes toda la razón. Eso que comentas es discriminación y es violación a derechos humanos. A nadie
A nadie nos pueden negar el trabajo, la educación, la salud, cualquier servicio por discriminación, porque digan, eres mujer, estás embarazada, tienes más de 35 años o eres menor de 20 años. Son malas prácticas que se llevan a cabo en materia laboral. Hace tiempo lo platicaba yo con mi papá, de que nosotros somos de Michoacán, y le decía que, más bien me platicaba que cuando él era joven se acostumbraba mucho que en Morelia se les pedía a las mujeres que no estuviesen embarazadas una prueba de embarazo. Eso es a todas luces discriminación y es violatorio de derechos humanos. Nadie nos puede pedir si la mujer está embarazada, las preferencias sexuales, el nivel socioeconómico. A lo mejor hay ciertas cosas que sí tienen que pedir. Si a lo mejor yo me estoy ostentando como médico y voy a pedir trabajo en un hospital, pues sí, tendría que tener la cédula, pero eso no es un tema de discriminación. Pero lo demás, sin duda, pues sí es discriminatorio y se sigue ocurriendo. México es un país que tiene lamentablemente se llena a cabo, nos gusten, ¿no?, ciertas prácticas de discriminación por género, por edad, por nivel socioeconómico. O sea, les importa mucho el apellido que tenemos, el código postal en el que vivimos, cosas que son externas a nosotros. Entonces, pues sí, también es una deuda que se tiene con el tema de la discriminación. Henry, buenas noches. Hola compañeros, buenas noches. Estaba escuchando acerca de los derechos humanos y entre comillas, pues se puede decir que en México los derechos humanos pues sí aplican, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos nunca Estados Unidos ha querido firmar la Carta Magna. Entonces nosotros nos debemos a las enmiendas, ¿no? Como en este caso estamos en el exterior, yo que soy indocumentado me baso a la quinta y a la cuarta enmienda para que no violen mis derechos constitucionales, ¿no? Sí. Y los derechos humanos sería, digo, entre comillas, en México, pero pues sabemos que de antemano que México los violan también como quieren. Pero sí, aquí en Estados Unidos no aplica los derechos humanos, porque pues nunca Estados Unidos ha querido firmar la Carta Magna. Ese era mi comentario, mi aportación aquí. Muchas gracias, Henry. Como bien lo comentaste, Estados Unidos tiene la constitución más antigua del mundo. Y es algo muy curioso porque es la que menos enmiendas ha tenido históricamente. Por otro lado, lo que bien dice Henry, es un país que históricamente propone la firma de tratados internacionales, pero no los ratifica. Y México, por el contrario, ratifica todos, pero cumple muy pocos. A nivel internacional hay organismos que garantizan derechos humanos o que buscan o que tienen la aspiración, como es la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. Una ustedes la tienen allá en Washington y otra está allá en San José, Costa Rica, pero pues sin duda se siguen llevando prácticas de violación a derechos humanos. O sea, no vamos muy lejos, lo que pasó con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. O sea, fue un tema de violación de derechos humanos, y a pesar de que se busca la no repetición, que es uno de los objetivos, que es la de investigación, sanción, no repetición, o en su caso, indemnización o reparación del daño, pues se sigue dando, o sea, se sigue destilando la fractura de derechos humanos en muchas áreas, no solamente en temas migratorios, que se da, en temas laborales, en materia de género, en la materia sindical. Entonces, pues bueno, yo creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, como dice el presidente, son tiempos interesantes. Estamos viviendo, vamos saliendo de una pandemia, más bien vivimos todavía en la pandemia, porque todavía no se va, y tiene una relación muy estrecha con la parte de los derechos humanos, el derecho que tenemos todos de acceso a la salud, y que lo reconoce también Estados Unidos, porque los derechos los tienes, seas nacional o extranjero, o sea, van inherentes, te van acompañando todo el tiempo. Creo que alguien iba a participar. Javier Torres. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Sí, mira, bueno, precisamente lo que estabas comentando, ¿no? Y que ahorita lo acabas de volver a mencionar al final. Tú mencionaste que los derechos humanos son internacionales, se deberían de respetar en cualquier país que estuvieras, ¿verdad? Y como hablaba el compañero anterior también, la situación de nosotros, porque vivimos acá, es que a veces queremos trasplantar o entender las leyes que hay en México y ponerlas aquí, ¿no? Y viceversa a veces. Sí. Pero en realidad, por ejemplo, el acceso a la salud del que estabas comentando, tú hablabas de cuando son derechos fundamentales que se tienen que, ¿cómo dijiste? ¿Qué palabra utilizaste? Que se tiene que... Reconocer, aplicar. Sí, reconocer, pero usaste un término como, positivar, ¿no? Positivizar, que es lo que dicen Positivizar. escribir, pues. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, acá con los migrantes que llegan indocumentados de México, de acuerdo a los derechos humanos, se debería de dar acceso al sistema de salud. Pero, sin embargo, en la mayoría de los estados, las personas que son indocumentadas no tienen acceso a la salud, más que de forma privada, no tienen derecho al acceso de la salud estatal. Y en México, no sé, ahorita me pusiste a pensar, porque también no toda la gente tiene acceso por ejemplo, al seguro social, ¿no? Al IMSS, a menos que cotices. Claro. Entonces, no sé si eso también sería parte de que no se están cumpliendo cabalmente con los derechos humanos, porque aunque tenemos el sistema de salubridad, ¿no? Sí. Donde se supone que van las personas indigentes y ahí se pueden atender sin costo, ¿no? Pero tal vez esté un poquito más completo allá. Ahora no sé qué pasa con los migrantes de allá, ahora que hay muchos haitianos, por ejemplo, y centroamericanos ya quedándose en México. Ellos, de acuerdo a los derechos humanos, lo que dices es de que deberían de tener acceso a la salud, al sistema de salud. No sé si lo tengan. Ahora, otra cosa también, para positivarlo y plasmarlo en las leyes, por ejemplo, aquí cambia de estado a estado, como te iba diciendo, ¿no? En California, por ejemplo, ya cada vez más y más las personas indocumentadas están teniendo más acceso al sistema estatal de Sí. salud, pero los fondos son federales, entonces ahí es donde cada estado ya, igual que en México, cada estado maneja las leyes a su modo y puede subvencionar esos fondos que no consigue a través del gobierno federal para subsanar ese tipo de accesos o derechos para sus habitantes, ¿no? En cada estado. Nada más quería más o menos como ilustrar un poquito más lo que son derechos humanos y lo que tú decías de que positivarlo y cómo puede cambiar de acuerdo a las reglas de cada lugar, ¿no? De cada estado, de que se puede flexibilizar o incluso excluir o incluir a más personas, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que comentaste eso, en materia de derechos humanos, sí hay un rango de aplicabilidad. O sea, los derechos son universales y se tienen en su totalidad. Bueno, también es real que en la práctica hay lugares en los que se ejercen con mayor amplitud, por llamarlo así, que en otros. O sea, hay estados en los que hay libertad de tránsito, pues la libertad de tránsito está más acotada que en otros países, o el derecho de acceso a la salud. Hay lugares en los que dicen es que la persona por el hecho de estar ahí tiene acceso a la salud completa, el Estado se lo garantiza. Y hay otros en los que dicen, pues tienes el acceso a la salud, pero si estás en el IMSS, si estás en el ISSSTE, si a lo mejor cumples con ciertos requisitos para tener acceso al se me olvidó el nombre, a otro sistema de salud, pues. También lo que suele pasar, que es lo que le llama la Corte, la Suprema Corte, es coalición de derechos. Si uno dijera, ¿cuál es más importante, el derecho de acceso a la salud o el derecho a la educación? Por ejemplo, ahora en la parte de que se vio la pandemia, decían, ¿qué es más importante? Hay coalición de derechos porque dos derechos humanos están chocando entre sí. Por un lado está el derecho que tiene una persona de acceder a la salud y por otro lado está el derecho de personas que dicen, tengo el derecho a la libertad de tránsito. Ambos son derechos fundamentales. ¿Cuál será más importante? ¿Realmente hay una jerarquización de derechos humanos? De entrada es no. Todos los derechos valen lo mismo. Todos los derechos son importantes. Pero para resolver un caso en concreto, ante un juzgado, ante la Suprema Corte, y no solamente se da eso aquí, sino se da
en Estados Unidos, o sea, son criterios internacionales. Se atiende al caso en concreto. Hay otra participación. Delfino. Delfino. Y Henry, no sé si se le olvidó bajar la manita o la volvió a levantar. Buenas noches. Bueno. Bueno, aquí estamos. Así, buenas noches. Mire, una pregunta, hablando de derechos humanos, pues yo quisiera una pregunta, aquí en Estados Unidos, pues se dice que se respetan los derechos humanos, pero aquí lo que tengo entendido son los que más se violan los derechos humanos y es el que más exige a nivel mundial que respeten los derechos humanos. Y me dice que la constitución más vieja del mundo y en otros países se va cambiando. Entonces, pues sí, muchas veces nos damos cuenta que cambia la constitución mayormente en América Latina, pero cuando cambia la constitución normalmente es para menos acceso a la comunidad de nuestros países y es beneficio para los países capitalistas. ¿Qué podemos hacer para que ya no nos cambien la constitución? Porque desgraciadamente la constitución cuando las cambian es para saquear a los países. Y ahí está el problema que estamos cargando hoy en día, la inmigración, la ignorancia, las enfermedades con el dinero, la falta de recursos para hospitales, para hacer medicinas nuevas que no tenemos patentes. Quizá ahora ya está cambiando la cosa, pero sí. ¿Qué debemos hacer como sociedad? Dice nuestro presidente que solamente el pueblo podrá salvar al pueblo, pero el pueblo organizado salvará a la nación. Y no solamente aplica aquí, sino aplica en cualquier parte. Ustedes, a pesar de que se encuentran en otro país, siguen perteneciendo a México, lo seguimos extrañando. Y pues bueno, las circunstancias que son muchas los obliga a estar en otro lado. Por ejemplo, les comentaba que familias de Michoacán es uno de los estados que más personas manda a Estados Unidos. Y por las razones que sea, ellos viven allá, pero siguen participando de manera activa por México. Y tienen doble lucha, su lucha allá, que es igual de importante, y su lucha acá. Entonces, lo que queda es la organización, estos espacios que se dan y que de nuevo le agradezco mucho a la secretaria, a Saúl por invitarme. Yo feliz de estar aquí las veces que sé y apoyar con un poquito de lo que sé. Pues es eso, organizar, crear espacios de difusión de información, pues para que no se nos violen los derechos, porque pues si no nos organizamos, si no nos informamos, es muchísimo más fácil que nos pasen encima. Secretaria, disculpe. Sí, bueno, solamente decirles, ¿no? Que realmente estos conversatorios son para abrirnos con las y los mexicanos en el exterior a que tengan ese derecho a expresarse, a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que les hace falta, lo que necesitan, para denunciar también violaciones a nuestros derechos como mexicanos que vivimos en el exterior, que se nos violan de muchas formas, ¿no? Pero más que nada para poder traer a invitados como Rashid y como el licenciado Álvaro y otros más, porque necesitamos empezar a informar a la comunidad cuáles son sus derechos y cómo puede pelearlos. Nada menos el domingo anterior hubo una clínica legal donde el licenciado Luis Álvaro recibió muchas preguntas de compañeros. Nosotros como mexicanos en el exterior somos prácticamente despojados de lo poco que dejamos en México, por incluso hasta familiares, ¿no? Familiares que si dejaste una casita, un terrenito, son capaces y lo venden, ¿no? Sí. Y por no tener la situación de conocimiento de cómo hacer la defensa de lo nuestro desde lejos, pues muchas personas se quedan sin nada, ¿no? Se quedan sin nada. Y estos conversatorios, ya sea el de la clínica legal que se va a hacer cada 15 días los domingos, como con tema de los derechos humanos,
pues es para que los compañeros y las compañeras mexicanos en el exterior, si se han sentido violentados en sus derechos, pues lo hablen, lo expresen y que haya de alguna forma una guía, un conocimiento de decir, sí, tengo ese derecho, bueno, ya sé que fue violentado y ahora, ¿qué debo hacer? Y yo ahorita quiero insistir en la cuestión de nuestro derecho a la autodeterminación, donde me imagino entra el derecho al voto. Nosotros tenemos derecho a votar y sin embargo, aquí denuncio públicamente y sé que estamos saliendo en vivo, que quien está violando nuestros derechos constitucionales y derechos humanos para nosotros poder determinar quién, si sigue o no sigue el presidente de la República, pues es el INE, porque no nos ha dado acceso a tener credencial para poder votar desde el extranjero y nos violenta porque solamente dio la opción de voto electrónico, cuando claramente está escrito que son 3 modos para votar, opciones para nosotros, que sería el voto en papeleta, igual como una votación espejo como se hace en la República Mexicana, porque seguimos siendo mexicanos en China o en donde estemos. El otro, el voto postal y el voto electrónico, que nos gustaría y estamos luchando para que se desaparezca porque no nos da garantía de que sea ni secreto ni individual, ¿no? Sí. Entonces, son derechos que en este momento es de preocuparse porque ya viene una revocación de mandato donde nos están negando ese derecho, el INE precisamente, porque hay 24 millones solamente en Estados Unidos de mexicanos y mexicanas que son mayores de 18 años y son primera generación y pueden ellos acceder, o sea, tienen derecho a votar y sin embargo, el INE que dice que invierte dinero para que nosotros podamos votar, pues sí, invierte en conferencias, en reuniones Zoom, para explicarnos nuestro derecho, pero no nos da acceso a poder tener la credencial de elector. Y muchas personas, muchísimas en el exterior, han hecho la solicitud, envían todo, tienen número de folio, pasaron 2 años, nunca les llegó. Y asunto perdido, llamas por teléfono y dicen hay que volver a empezar. Entonces, ¿dónde está la disponibilidad? Es una farsa, una mentira, lo que dice Lorenzo Córdoba y el INE de que están interesados en que todos los mexicanos ejerzamos nuestro derecho al voto, porque con los mexicanos en el exterior se les está pasando la mano. Entonces, decirles a mis hermanos y hermanas connacionales que hay formas, ¿sí? Que tenemos que apoyarnos de los diputados migrantes para poner puntos de acuerdo, para poner iniciativas dentro de la Cámara de Diputados, porque para eso están los diputados, para legislar y poco a poco ir cambiando. Esta es una lucha de todos los días, estemos donde estemos como mexicanos, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, o incluso en la República Mexicana, la lucha por la justicia social, porque nuestros derechos sean respetados y no nada más sea una farsa que nos estén engañando y dando a tole con el dedo. Y bueno, pues es lo que yo quisiera decirles a los compañeros, ya se nos pasó la hora, no sé si ya es tiempo de cerrar la sesión, pero decirles que, bueno, Guillermo Rojas y Henry, que tienen la mano levantada, serán los últimos en participar y después cerramos la sesión. Adelante, ¿quién alzó la mano primero? Henry, porque sí, hace rato. Bueno, ya salió otra preguntita más. Pero compañera, bueno. Lo que pasa es que para el 2018, cuando yo voté por Andrés Manuel López Obrador, fue una odisea. Yo hasta dejé de trabajar para contar de tener mi credencial de elector y para que me llegara la papeleta. Sí se puede, pero es demasiado tiempo, demasiada dedicación y es algo como que ellos lo hacen para que uno no pierda el entusiasmo y pierda la forma de poder uno votar desde acá, desde el exterior. Porque yo, en verdad, que me tardé días, me tardé horas en estar persiguiendo lo que era el sobre. Cuando me llegó el sobre, tuve que salirme del trabajo e ir a recogerlo al postal, ¿no? Al servicio postal.
Entonces sí se puede, pero es de una forma pues muy difícil para que nosotros podamos votar desde acá. Yo lo bueno que le digo que sí tomé mi tiempo y yo estaba muy pues era mi primera vez que votaba para que el presidente llegara a donde está, ¿no? Entonces para mí era bien importante que este voto mío llegara a donde tenía que llegar. Entonces sí le puse mucho entusiasmo, muchas ganas, pero no debe de ser así. Yo creo que sí debe ser un poquito más fácil, debe ser un poquito más accesible para los que tenemos la voluntad Accesible. acá sí, aquí en el exterior de que queremos que México cambie. Entonces sí, estoy de acuerdo con usted, compañera, y sí debemos de seguir en la lucha y exigir a los compañeros inmigrantes diputados, pues que nos apoyen, ¿no? En este caso de que sea un poquito más fácil toda la dinámica que hace el INE, pero sí se puede, o sea, la verdad que se puede, pero sí olvídese, es un dolor de cabeza para estar ahí tratando de tener nuestra credencial y sobre todo la papeleta, ¿no? Para poderla regresar a México. Es todo, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias. Guillermo. Hola, buenas noches. Y buenas noches. Pues sí, aquí yo, pues Guillermo, mi nombre es Guillermo Rojas, y desde la ciudad de Nueva York. Pues sí, que no escuché, acabo de entrar, pero sí, de lo último que dijo la compañera Marta, pues sí, es muy importante también promocionar la credencial de lector. Yo la he venido promocionando por un buen rato, casi año y 3 meses, en las afueras del consulado mexicano, y una de las recomendaciones que le estoy haciendo los connacionales acá, especialmente ahorita de que está haciendo todos los que se registraron y no pudieron registrarse, pues la recomendación que les hago que si se registraron, hay que hacerle una captura de pantalla cuando dé uno su voto electrónico. Sí, esa es la única manera que nosotros podemos, en este caso, comparar los mismos votos que dimos acá con los de allá de México. Es la única manera que tendríamos de prueba que no coincidirían los votos de allá en México con los que dé el INE y con los que damos nosotros acá. Entonces, pues una de las recomendaciones que le estoy haciendo a los compatriotas aquí en la ciudad de Nueva York, y pues sí, yo creo que hay que ponerle un poquito más de empeño, los que estamos ahí dándole duro, pero sí, creo que es la única vía que vamos a tener, pues no quizás para el 24 también, pero sí es lo que va a suceder, porque pues como ya saben que va a haber yo creo que sí va a haber recorte de presupuesto. Entonces, pues la única opción va a ser pues votar electrónicamente, ¿no? Creo yo que va a ser así a partir de un tiempo, porque creo en las votaciones que se hicieron creo de los petroleros, también fue electrónico, ¿no? Y creo que pues va a ser la única opción que vamos a tener de un tiempo en adelante. Entonces, la única opción que nosotros tenemos y la posibilidad es hacer captura de pantalla y con eso defender el voto, ¿no? Creo yo, y pues muchísimas gracias por darme la participación. Ya estoy en mi casa y por eso es que, pues, disculpen que entré tarde. No, muchas gracias, Guillermo, por Pero tu sí, aportación. yo pues a ver si les subo un videito de cómo yo ando promocionando la credencial de lector aquí en la ciudad de Nueva York, y la compañera Marta, yo creo que sí me conoce. Sí, Nos lo vimos, conozco. vino usted acá. Saludos. Saludos, compañera. Y sí, pues hay que darle duro, que apoyemos al presidente. Y una de las cosas que nos vamos a reunir nosotros aquí en Nueva York este domingo y vamos a hacer un video en contra del INE, porque la verdad que solamente 20 días dio para registrarse y muchos compañeros quieren registrarse todavía, pero pues lamentablemente no se puede, ¿no? Pero solamente 20 días cuando lo podían haber hecho a lo menos un mes, ¿no? Desde el 1 de febrero hasta el 30 de febrero, digamos el último día de febrero, y que les quedaría pues todo marzo para revisar lo de las credenciales supuesta y alegadamente, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, me dio gusto saludarla, compañera Marta, y pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Pues bueno, como bien lo comentó Guillermo, y yo creo que todos tenemos el consenso, no solamente allá, sino también acá, de que el INE parece que está buscando los nos y no los sís. Se está volviendo una institución de oposición real.
en el que así como a ustedes les ponen muchas trabas, acá igual lo está haciendo. Entonces se está volviendo un proceso estoico para que se pueda garantizar un derecho humano que es el derecho político a votar y también trabajar con la parte del derecho fundamental de la identidad. Tenemos todos derecho a que se nos proporcione una credencial para votar, que ese es nuestro derecho de tener acceso a la identidad tal cual. Entonces, pues valdría la pena organizarnos y buscar la manera en cómo se puede garantizar, porque yo sé que a lo mejor estando desde allá a veces es más complicado, pero nosotros que estamos acá, Saúl que le gusta y que tiene la convicción genuina de ayudar, pues podemos apoyar en que se pueda trabajar con, pues sí, con esa lucha y esa demanda que aparte es legítima. O sea, no es algo inventado, no es una arbitrariedad, es un derecho que se tiene, que tienen ustedes y que lo tienen que ejercer. Bueno, compañeras, compañeros, si no hay más participaciones, me gustaría darle la palabra a nuestra secretaria Marta García Alvarado para que dé por concluida esta charla de esta noche, que muy nutritiva, muy interesante, muy buena recepción, muchos conectados. Adelante, secretaria. Pues agradecerle al compañero que tiene un apellido, ¿es nombre? ¿O es nombre, tu es mi nombre, nombre. Rashid, que me cuesta trabajo pronunciar. Rashid, muchas gracias, Saúl, por haber planeado este conversatorio, y sigue habiendo muchos temas que quedan ahí pendientes y tenemos todo el tiempo por delante para seguir haciendo estos conversatorios, seguir informando a nuestra comunidad, preparándolos políticamente para defender sus derechos. Y obviamente les agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de entrar a este Zoom y a los que por las redes sociales nos están viendo, pero todavía más les voy a agradecer a los que publiquen en todos los espacios posibles este conversatorio para que más personas puedan enterarse de lo que la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional está haciendo para vincularse con los mexicanos, a escucharlos, a los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, y poder avanzar todos juntos en resolver esos conflictos que de repente tenemos y nos sentimos tan solos a veces, a pesar de que el presidente diga que somos los héroes nacionales. Realmente a la hora de tener que resolver asuntos legales o de violación de derechos humanos, estábamos muy solos, pero ahora con los conversatorios y con la clínica legal de cada 15 días en los domingos a las 10 de la mañana, pues ya tenemos otro punto de vinculación con las y los mexicanos en el exterior, para que expongan ahí, para que hablen y también para que escuchen toda la información y todo el conocimiento que se les puede compartir desde la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Gracias, equipo, gracias, Saúl, Pati, Gabriel. Bueno, no voy a mencionarlos a todos porque estoy en el celular y no puedo leer todos los nombres. Tengo que estarle dando vuelta. Pero saludos. Mañana estaremos miles de mujeres en el Monumento a la Revolución, acompañando la convocatoria de nuestras gobernadoras de Morena para una concentración por el Día Internacional de la Mujer. Ojalá que lo puedan seguir por las redes quienes no puedan estar, y les mando un abrazo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres libres que han decidido apoyar la Cuarta Transformación. Buenas noches. Muy buenas noches. Abrazo a todos. Saludos desde Phoenix. Adiós. Buenas noches. Adiós. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.